A una planta le puedes cortar las hojas, las ramas, incluso el tronco, pero si se queda la raíz, volverá a crecer y se sobrepondrá. Esto me lo enseñó mi bisabuela. Ella siempre amó la jardinería. Era la clase de persona que se puede pasar el día entero en su jardín regando sus plantas. Su nombre era Felipa, y aunque en realidad era costurera, tenía buena mano para que las plantas se le dieran. Si no estaba en su jardín, estaba bordando. Así pasaron sus años. Se le empezó a notar la edad cuando te dabas cuenta que en un mismo pétalo de la flor ya no solo había rosa sino también fucsia, y cuando le preguntabas por qué había fusionado los colores, ella solo decía, pues ya no veo tan bien, hijo. Así que su jardín creció y creció poco a poco, a la par que también lo hizo su familia. Después de sus hijos llegaron los nietos, y les ayudaba, y lo mismo después con esos nietos para sus bisnietos. Yo fui el primero de esos bisnietos. Me veía como algo totalmente nuevo, así que recibí todo el esmero y ahínco en sus cuidados. Quizás por eso siempre nos llevamos bien, aunque ella decía que era porque éramos los dos Acuario, y de febrero. Me encantaba que me contara sobre su vida, sobre cómo aquella muchacha había tenido que llegar desde Veracruz, cómo tuvo que trabajar de empleada doméstica antes que de costurera, cómo conoció el amor de su vida, que después de poco tiempo resultó ser más amargo que dulce, pero ella nunca se ponía melancólica. Casi siempre soltaba algún chascarrillo al respecto y nos empezábamos a reír. Era difícil ser serio con ella. Siempre tenía una sonrisa en su boca, al menos para mí. Como todas sus plantas yo también crecí, así que siempre le ayudaba a bajar cosas que estaban fuera de su alcance, entre ellas granadas, las cuales crecían puntuales cada año en un gran árbol que estaba justo en el centro del jardín. En una ocasión, recuerdo haber estado subido en una escalera para bajarlas, pero a mí siempre me molestaba hacerlo, porque las ramas rasguñaban los brazos. Esa tarde, como de costumbre, ya me ardían los brazos, y ella continuaba pidiéndome que bajara las más altas. Me molesté, y le dije que ya tenía bastantes, que esas se las dejara a los pájaros. Entonces ella me dijo que las granadas más dulces siempre eran las que estaban más alto, que igual que ese árbol era la vida, las mejores cosas que nos da siempre son difíciles de alcanzar, cansan y duelen, pero que si no fuese así, pasaría como las granadas de las ramas más bajas, las cuales se asomaban por la barda de la casa y cualquiera que pasaba por la calle las cortaba y se las llevaba. En ese momento no le di gran importancia a lo que dijo, y pensé que solo lo decía para que siguiera bajando granadas. Mi bisabuela siempre fue una mujer fuerte, ya que rara vez se llegaba a enfermar, y si eso ocurría no pasaba de una gripe. Creo que por eso pensé que siempre estaría bien, que siempre entraría a su recámara y la vería ahí, sentada junto al sofá, viendo con su lupa, tratando de diferenciar el naranja del mamey, para poder tejer algún durazno. Eso fue hasta que mi abuela comenzó a sentir un malestar en su vientre, a lo que el doctor diagnosticó como una falla en su vesícula, pero nos dijo que con dieta estricta podría sobrellevarlo, ya que la operación, a pesar de ser sencilla, era más riesgosa de lo usual por su edad, pero ella se empecinó en hacerlo. Mis tías la continuaron llevando a consulta, y después de un mes, la programaron para la operación. La noche anterior a que la internaran casi no pude dormir. Sentía como cuando los árboles presienten una tormenta por el viento en sus hojas, ese viento que helaba la sangre y me aterraba. En la mañana tuve que ir a la universidad, y estuve aún más intranquilo sabiendo que la estarían operando. Le pedí a mi madre que me llamara cuando saliera de la operación, y así fue. Me dijo que todo había salido bien, y yo me calmé un poco, pero algo dentro de mí aún presentía una tormenta. Mientras estuvo internada, no pude visitarla debido a que me enfermé. Nunca me había enfermado como esa vez, así que decidí no ir por temor a contagiarla. Pero la llamaba todos los días por teléfono, y eso me tranquilizaba. Se escuchaba bien, y decían que se veía igual. Era gracioso porque, aun estando ella en un hospital,
Se preocupaba por mí y me decía qué tomar para curarme. La noche del tercer día yo le prometí que al día siguiente iría a verla, a lo que me respondió que estaba bien, pero que no me apurara, porque ella ya esperaba estar de vuelta para el lunes. Esa noche mi bisabuela se puso mal. No soportaba el dolor en su vientre, y después de varios análisis, resultó que algo había fallado en la primera operación, y para solucionarlo, le practicarían otra. Mi bisabuela salió de esa intervención, pero ya no estaba consciente. La mantenían sedada para que pudiera resistir, ya que de no ser así, el dolor sería insoportable. No pude cumplir mi promesa de ir a verla el siguiente día por la operación, pero después de ese, por fin pude verla. Al mirarla estaba ahí recostada, pero casi no la reconocía. Estaba hinchada y tenía mangueras conectadas por doquier. Solo pude abrazarla y ponerme a llorar. Antes de verla ahí, dentro de mí guardaba la esperanza de verla consciente, de que de repente abriera sus ojos, me viera y me diera un beso, o simplemente soltara alguno de sus chistes. Cuando me levanté y caminé hacia la puerta para irme, volteé a verla una vez más. Era casi como una hoja seca que está a punto de ser llevada por el viento. Así que me despedí de ella y le agradecí. Apenas entré a mi casa, el teléfono sonó. Mi bisabuela había muerto. Ella siempre mantenía su palabra. Habíamos pactado vernos y ella esperó hasta que yo fuera. Entonces recordé lo que me había dicho, aquello de las granadas, y entendí que no había sido una tormenta, ni el árbol había muerto. Había sido un simple rasguño de la granada. Uno que sin duda me había ardido como ninguno, y que hasta me había hecho sangrar. Pero al final era solo eso, un arañazo. Así que desde entonces hago lo que ella me pidió y continúo cortando granadas, para así poco a poco alcanzar aquellas que estén más altas, esas que son más dulces, esas que valen la pena, las que están más lejos de mi mano, pero sé que están más cerca de ella.